bajo la experiencia que tenemos dentro de Soft2Bit, CRM está muy relacionado con el concepto de empresas data-driven, que son empresas que toman decisiones en función de los datos. Realmente no solo es el CRM, sino son todas las soluciones de software, también el ERP. Nosotros lo queremos plantear o lo solemos plantear como que hay una integración con todos los sistemas, pero para que lo entienda todo el mundo, vamos a empezar, por ejemplo, por ti, Jorge. ¿Cómo explicarías a alguien qué es una empresa data-driven y cuáles son las ventajas que tiene todo esto? Bueno, a ver, en general, las empresas data-driven, pues como su nombre indica, utilizan el dato para extraer el máximo valor pues, de sus activos, de sus clientes, de sus procesos. Es cierto que las empresas siempre han sido data-driven, ¿no? Porque siempre se basan en datos para tomar decisiones. Lo que pasa que ahora, sobre todo con las tecnologías cloud, podemos realmente tener esa visión 360, tanto del cliente como del producto, como de los procesos, ¿no? Entonces, para mí la definición sería esa, tener una visión global, entender todas las fuentes de datos que tiene la compañía, aplicar un análisis de sensibilidad para saber cuáles son las fuentes más relevantes desde el punto de vista de negocio y activarlo. Entonces, una vez que la empresa es data-driven, que tiene controlado todos los flujos de información y de datos en un repositorio único, por ejemplo, un data lake, puede pasar a un siguiente nivel que es customer-centric. Y aquí entra en juego el CRM. Sí, totalmente de acuerdo. Horacio, tienes mucha experiencia con la implantación de este tipo de sistemas dentro de las empresas. ¿Qué crees, qué acciones y qué estrategias crees que son importantes para que la empresa vaya acercándose a este concepto que ha comentado Jorge de empresa data-driven y de poder llegar a ser cliente-céntrica? Que al final se trata un poco de esto, de poder utilizar esa información para construir el producto alrededor del cliente. Sí, sí, es muy relevante la pregunta. Efectivamente, como decía Jorge, suscribo sus palabras, las empresas siempre han sido data-driven, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un cambio, hace bastantes años ya, en un cambio de paradigma donde los datos que los gestores de las empresas usaban tradicionalmente y siguen usando, de hecho, tradicionalmente para tomar decisiones de las empresas, son datos que en general llegan tarde y tienen que ver con las finanzas, con el control de gestión, con datos, digamos, aguas abajo en la cadena de valor de la empresa, ¿no? Paulatinamente nos estamos acercando a que esos datos que las empresas necesitan para tomar decisiones están digamos, más pegados al core de las operaciones de las compañías y, por lo tanto, de los clientes, que ya sabemos aquí que, excepción hecha de ONG y algunos casos raros, las empresas necesitamos clientes para vivir, ¿no? Entonces, decías tú, tu pregunta era ¿qué tienen que hacer las empresas para empezar a migrar hacia algo más data-driven y más cercano al cliente? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es despegarnos un poco de la visión contable, financiera solamente de la empresa, dejar esto para su momento, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces al año, las veces que sean, y centrarnos más en mirar qué es lo que pasa con nuestras operaciones en el día a día, qué es lo que pasa con nuestros pedidos, con nuestras entregas, con nuestras líneas de fabricación, etcétera, ¿no? Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad en la gestión de la compañía, ¿no? No esperar tanto a qué ha pasado al final del mes y verlo en nuestra contabilidad o en nuestro banco, como sea, y esperar más a qué ha pasado al final de semana con nuestros pedidos, con nuestras reclamaciones, con este tipo de cosas. El primer cambio que hay que dar, en mi opinión, es un cambio de mentalidad. Es complicado porque es complicado, pero está ocurriendo. Sí, además es complicado porque jugamos un poco con la historia que va en contra, es decir, que siempre muchas de las empresas se han centrado justo en lo contrario. Entonces hay que cambiar un poco culturalmente. José Antonio, como desarrollador de soluciones de software y más desarrollando un CRM, que además es un CRM que está integrado con muchas más cosas, como la gestión un poco de las tareas que al final forma parte del CRM, es decir, no solamente los datos de qué clientes son, tener una ficha de cliente y una base de datos, como ha comentado Jorge, homogénea y un único lugar para tener toda esa información, sino también poder gestionar esa relación correcta. ¿Cómo ves esto en tus clientes actuales? Es decir, esta necesidad de acercarse al cliente y por lo tanto tener un CRM que englobe todo esto. Sí, es un poco lo que viene ocurriendo. La mayoría de las empresas yo creo que hemos partido siempre de un ERP, que es el que nos ha dado más la parte financiera que comentaban.
nos ha favorecido a la hora de hacer facturas, pedidos, teníamos cierto control. Pero hoy en día todo esto no es suficiente. Nos estamos dando cuenta que cada vez nos llegan más input desde otros ámbitos, desde nuestra página web, desde un ambiente social a través de las redes sociales. Y toda esa información necesitamos de algún modo recogerla y trabajarla. Ese es el punto un poco diferenciador que tenemos que intentar buscar. O sea, ya no vale solo con tener un ERP, tener nuestra base de datos de clientes, porque eso hoy en día se ha hecho, todo el mundo deberíamos de tenerla. Ahora tenemos que explotar esa información que tenemos de algún modo para que nos sea eficiente, podamos hacer ese paso de transformación digital que nos está exigiendo los mercados hoy en día. Claro, totalmente de acuerdo. Y Javier, hay una cosa que además, en vuestro caso, teniendo en cuenta que es un sector, que es el sector de las EPIs, que ha vivido la situación, o que entiendo que esté viviendo la situación actual que está viviendo, también entiendo que hay un paso también de acelerar un poco la relación con el cliente, tenerla en un mismo lugar, porque claro, entiendo que haya pasado una oleada de pedidos en este momento, que si no tienes algo para gestionar esto de forma eficaz, creo que tendríais un problema, entiendo, ¿no? En este momento con los EPIs mejor no hablamos. Por eso entiendo que estaréis viviendo un momento de locura. La gestión ha sido muy fácil, sobre todo los primeros meses, porque no había EPIs. Así de duro. Y claro, yo creo, aparte de los EPIs, yo creo que un CRM es fundamental hoy para lo que se refiere a la relación comercial y la relación de compras de productos. Nosotros, como distribuidores, manejamos una cartera de aproximadamente unos 35.000 artículos. A veces compramos pues por input que nos traslada el proveedor, sin fiarnos demasiado por nuestros propios inputs, sin tener demasiado en cuenta la realidad del mercado, que esa realidad del mercado donde la extraemos es del CRM. Con lo cual, el CRM, como bien decía Horacio, es fundamental que haya un cambio de mentalidad por nuestra parte para utilizarlo como una herramienta válida que es, y bueno, pues tiene que existir ese cambio por todo lo que es la empresa en general, que nos va a permitir mantener la relación con el cliente, mejorarla y facilitar nuestro proceso de compra de artículos. En el caso nuestro, que somos, como te digo, distribuidores. Sí, totalmente correcto. Horacio, ¿qué crees que ha impulsado esta apuesta por poner el cliente en el centro precisamente en este momento? Es decir, porque cada vez es más frecuente que encontramos a empresas que quieren estar en este punto, y por lo tanto se ha impulsado aún más con toda la transformación digital el utilizar este CRM como base un poco de todo lo que habéis comentado, de tener un lugar donde conectar el resto de sistemas, que es importante. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son los factores que han impulsado todo esto? Pues a ver, para mí hay un único factor realmente, que es el propio cliente. Es el mercado, somos como clientes, y ahora me pongo también, yo también tengo un poco de doble rol, al igual que Javier soy usuario de CRM, bueno, tengo mis propias herramientas y demás, y al final como clientes nos volvemos ultra exigentes. Es la aceleración en la exigencia que tienen los clientes de los servicios que prestamos en las compañías es cada vez mayor. Cada vez mayor exigimos inmediatez en el servicio, inmediatez en el contacto, exigimos calidad, exigimos que ciertas cosas que antiguamente eran complicadas, pues ahora las damos sencillamente por hechas, ¿no? Pues yo qué sé, desde que nos envíen una factura por correo electrónico cuando le hemos pedido por email, hasta, no sé, hasta que me conteste una persona por teléfono, la misma conversación que he tenido con otra persona por chat o por correo electrónico. Estas cosas que hoy damos por hechas, digamos, que tienen que formar parte del servicio, llega un momento en que o bien piensas en lo que el cliente necesita y pones las herramientas para satisfacer esas necesidades, o no lo vas a poder conseguir a base de hojas y llamadas internas de los distintos departamentos. No consigues satisfacer estas necesidades, y al final lo que ocurre es que los clientes se van. Es así de simple. Entonces, este es el mercado, el driver es el mercado, es el que te empuja a hacer estas cosas. Correcto. Está claro, perdona que haga yo un pequeño inciso. El core, como decía, no sé quién de los dos lo decía, es el cliente. El cliente hoy exige inmediatez, cercanía.
hasta ahora los clientes en la forma tradicional parecía que eran una cosa que eran propiedad del comercial, cuando en realidad el cliente es propiedad de la empresa, porque lo que vende el comercial es el servicio de la empresa, pero existía una desconexión muy fuerte que a través del CRM se acorta. Sí empieza a formar parte el cliente de la empresa, de una manera muy directa. Totalmente de acuerdo. Esto me da además una pregunta que también nos suelen hacer mucho y que va muy relacionada con los sistemas CRM, y es ¿de quién es el propietario de la información? Es decir, porque tradicionalmente el cliente era una información más del comercial, es decir, hacía todo el contacto con el cliente y se quedaba un poco con la información, pero Jorge, si no me equivoco, ahí suele estar el principal problema, y es que la información es de la empresa. Entonces, ¿cómo crees que, porque tú además como consultor que has hecho esto 1000 veces, creo que esto puede ser también un cambio cultural dentro de las compañías? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, la información siempre es del cliente, y más ahora con la RGDP. Una vez que él accede a la empresa, hasta, bueno, en muchas empresas lo habréis visto y se sigue viendo, la información pertenece al departamento, ¿no? Cada departamento, muchas empresas tienen departamentos que son silos de información, lo utilizan pues el departamento de revenue, de ventas, de marketing, lo utilizan casi de forma exclusiva. Y esto es un error, porque, como bien dices, el cliente accede a la información, que es otro activo de la compañía, pues la información pasa a ser parte de la empresa, ¿no? Entonces, esto es un cambio de paradigma. Y bueno, dentro de las dificultades de implementar un CRM, una tecnología cloud, un data lake, lo más difícil es romper estos silos de información, y que la información fluya entre los departamentos. Esto es sobre todo un cambio cultural, sí, un cambio en la forma de trabajar, de trabajar en equipo y de no tener miedo a compartir información. Pero se tiene que hacer de forma estratégica para obtener el máximo valor. Totalmente de acuerdo, Jorge. Pero esto desde el punto de vista de software, José Antonio, como desarrollador de software, esto yo entiendo que se puede hacer bien o se puede hacer mal. Es decir, si no tienes una capacidad de integrar las cosas, que yo creo que al final es la clave como implantador de software, que el dato sea más integrable. Además, conociendo un poco CIMA, también sé que es un poco vuestra apuesta. Es decir, el dato, ¿por qué no se va a poder hablar con otras soluciones de software esto es algo que yo creo que tenéis en cuenta vosotros como desarrolladores, ¿no? Sí, lo tenemos en cuenta, pero voy a hacer también una pequeña matización en base a todo esto. Al final es verdad que el CRM, el éxito pasa por el usuario. Es el usuario el que es capaz de hacer que un CRM triunfe o no. Como bien estabais comentando, muchas veces nos estamos encontrando que los usuarios quieren ser exclusivos de la información y no quieren compartirla con los demás sin saber el valor que a ellos mismos les puede aportar o reportar. El dato es del cliente, eso es innegable. Él es el que maneja, el que te va a dar la información y el que la quiere compartir o no. Y ahí es cuando ya llegamos nosotros un poco. También lo que estamos viendo es que no podemos ser exclusivos, no podemos pretender que nuestro programa, nuestra plataforma es la mejor y como tal o yo o nada. Y en este aspecto, nosotros lo que estamos intentando es enfocarnos a hacer plataformas colaborativas que nos permita recoger los datos que tiene ese cliente entre todas las plataformas para de este modo poder ofrecer una respuesta más inmediata y un poco más segmentada. O sea, vamos a tener mejores métricas cuanta más información recojamos de diferentes plataformas. Si nos centramos en que solo el dato está en nuestra plataforma porque es nuestro comercial el que se ha encargado de rellenarlo o porque a través de un formulario web me ha llegado esta información, no es suficiente. Hay que buscar más información, recoger más datos, pues a mayor volumen de datos, más facilidad y mejores decisiones podremos tomar. Totalmente de acuerdo. Luego, una pregunta que suele surgir es ¿qué aplicaciones prácticas tiene una implantación correcta de CRM? Porque, a ver, una de las cosas que suelen llevarnos es a la parte de marketing, sí, desde luego en marketing, pero hay más aparte, es decir, ¿qué ejemplos prácticos les podemos dar de para qué utilizar el CRM en el día a día de una empresa? Por ejemplo, Javier, en vuestro caso ya habéis visto que el CRM es básico para aglutinar toda la información de la empresa, multidepartamental, pero, por ejemplo, si queréis hacer una promoción a nivel de marketing, ¿cómo utilizáis esto? Es decir, ¿en qué os beneficia todo esto? Nosotros en lo que menos utilizamos es en las promociones. Nosotros, sobre todo, lo utilizamos
en profundizar en el conocimiento del mercado. Es decir, como os he comentado antes, trabajamos 35.000 referencias, es muy complicado a la hora de comprar. Sí lo utilizamos para ver cómo se estructura nuestro mercado, hacia dónde van las tendencias de los usuarios, qué productos son los que debemos de incorporar en nuestro catálogo y qué productos son los que debemos de ofrecer a nuestros clientes. Nosotros en campañas de marketing, como tal, realizamos muy poquitas. Pero sí lo utilizamos para eso, para comprar producto, para nuestro catálogo personal, o sea, profesional, para todas estas cosas. Perfecto. Y como consultor y como también usuario, en este caso Horacio, ¿qué aplicaciones lo ves o lo han utilizado en clientes tuyos en diferentes casos? Pues mira, yo aquí suscribo un poco las palabras de Javier. Para mí, en mi experiencia, la parte del marketing que viene, digamos, es la primera línea de batalla, digamos, del CRM, no es muy utilizada. Para mí personalmente un poco sí que lo utilizo también en esta línea, pero para mis clientes no demasiado. Cosas que hemos hecho, que he ayudado yo, por ejemplo, a clientes a hacer, hablando también, decía Javier, y otra vez, disculpa que te vuelva a nombrar, Javier, ellos están en el sector de distribución. Yo tengo algunos clientes también que están en el sector de distribución y en este caso una parte distinta del sector de distribución de maquinaria. Una de las cosas que hacen con el CRM es probablemente toman en el producto las peticiones de los clientes o los intereses de los clientes, como queramos llamarlo, ¿no? Los intereses de determinadas máquinas, y otra de las cosas que hacen es captar información sobre las máquinas que los clientes tienen en sus parques, ¿no? De tal manera, pues es como estamos acostumbrados a hacer cuando vamos a un concesionario de coches y pedimos una cotización de un coche nuevo y decimos, oye, yo tengo un Passat del año 2006, ¿cuánto me das, no? Este ejemplo que os estoy contando es de una compañía que lo que hace es que estos datos los capta en su CRM y entonces tiene una base de datos muy potente de vehículos usados de sus clientes, ¿no? Que a su vez pues utilizan para otras diversas cosas que luego si queréis os cuento, ¿no? Pero digamos, es la fuente primordial de captación de esa información es el CRM. ¿Por qué? Pues porque es lo que tiene el comercial cuando tiene el cliente delante. Cuando va a visitar al cliente, en este caso, pues tiene este producto, este CRM, entonces lo usa como captación principal, como fuente principal de captación de los vehículos usados. Por poner un ejemplo, vaya. Claro. Sí, no, yo creo que alguna vez lo he hablado contigo, con Jorge. Al final, la importancia de tenerlo muy claro dentro del funnel de la empresa, es decir, que esté a todos los niveles, que vaya desde el comercial hasta todo el eslabón del proyecto. Tu experiencia tanto en Indra como en el sector hotelero, como ahora en un sector totalmente diferente que este sector energético de Vestas, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene alcance un CRM y estas características? Pues bueno, son diversas. Desde el punto de vista táctico, por ejemplo, pues te ayuda a conocer mejor el cliente, te ayuda a desarrollar planes anuales comerciales, ¿no? Ver quién es el cliente, el tipo de cliente que mejor convierte, a qué cliente nos tenemos que dirigir para mantener la compañía, el margen, etcétera, porque tienes todo el histórico, ¿no?, de transacciones. También te permite optimizar, digamos, los procesos comerciales, ¿no? Las etapas de cierre, desde el lead, prospect, hasta el cliente final, pues saber los tiempos de conversión, la inversión las horas hombres que hay que dedicar para convertir a un cliente, a un prospect en cliente, también hacer seguimientos de temas de royalty, cuánto nos cuesta retener a un cliente, cuánto nos cuesta, sobre todo, perder a un cliente. Y desde el punto de vista del marketing, pues la aplicación es inmediata, ¿no? Cuando combinamos el CRM con analítica avanzada y empezamos a hacer segmentaciones o empezamos a hacer scoring de clientes, pues podemos impactar a un tipo de cliente con un mensaje u otro en función del canal y podemos ver realmente resultados impactantes, ¿no? Desde impactar a clientes de mayor valor o menor valor hasta impactar a clientes propensos a repetir o abandonarnos a través de scores de abandono, ¿no? Del churn. O sea que para mí esas son los dos grandes digamos,
departamentos donde se aplica el CRM. Pero, por ejemplo, a nivel industrial, el CRM también te permite gestionar contratos futuros con los clientes y organizar toda la parte del servicio, ¿no? Una vez que tú vendes pues una fábrica, una maquinaria, el tener organizados los servicios posteriores de mantenimiento y de cross-selling. Bueno, para mí son indefinidos los usos de esa, son infinitos los usos del CRM, vamos. Sí, yo también creo que es que le puedes sacar en todos los áreas, en cada área siempre tienes alguna aplicación del CRM. Como implantador de estas soluciones y demás, José Antonio, ¿qué consejos darías? Y además es que entiendo que tú estés muy acostumbrado a que venga una empresa y tengas que implantar el CRM, lo cual no es nada sencillo, porque al final normalmente entiendo que tengas que adaptar un poco la solución a la realidad del negocio de cada cliente. Entonces, ¿qué consejos das en general a la gente como esto? Sí. En este aspecto, el primer consejo es si la empresa se encuentra capacitada para afrontar ese cambio, esa transformación digital que va a suponer. Porque muchas de las veces la gerencia quiere, pero el personal no. Entonces, necesitas que todos vayamos o sea, todos remen en la misma dirección. A partir de ahí, ¿qué consejo daría? Lo primero es identificar bien de dónde vamos a coger nuestros datos. Antes, se puede una industria, un marketing, un CRM. Nuestra empresa puede estar en las 360 grados donde miremos va a intervenir un cliente y en ese aspecto puede. Pero que es necesario identificar bien y dentro del uso me refiero a métricas o charts o queremos preparar campañas de marketing o hacer un seguimiento de proyectos. Todas esas áreas debemos de ser capaces de identificarlas, recoger esos datos o recopilar todos esos datos para luego hacer una explotación adecuada de los mismos. Todo parte de eso, de que esa recopilación de datos y métricas sea eficiente. Sepamos también qué queremos medir y qué queremos indicar, porque otro de los puntos que a veces nos suele fallar es que queremos medir todo. Quiero 80 gráficas. Bueno, ¿para qué? No sé, quiero medirlo todo. Vamos a ver qué eficiencia, qué las necesitamos. Y si nos damos cuenta, muchas veces el CRM nos ayuda a eso, a decir, mira, con 3 gráficas, 3 cuadros de mandos, tienes todo lo que puedas necesitar en un área de tu empresa y no necesitamos volvernos locos, porque era algo que hasta ahora me era bastante común y frecuente encontrarme. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente a veces... ¿Puedo apuntar aquí? Sí, dime ahora. Sí, no, es que me parece súper relevante lo que ha comunicado, lo que ha dicho José Antonio, porque efectivamente una de las barreras más importantes es en cualquier implantación de sistemas, pero en especial en un CRM, es la parte de gestión del cambio, la parte de predicar y convencer a la gente, ¿no? Nos encontramos habitualmente, yo me lo he encontrado muchas veces, que intentamos llevar una línea de comunicación de arriba abajo en la empresa donde la gerencia o dirección general o como se llame está convencida de esto y lo intenta empujar hacia abajo e implantar. Y esta estrategia lo que dice la experiencia es que en general falla, porque lo que necesitamos conseguir es que la gente entienda que le aporta valor a su negocio, en especial la parte comercial, que le aporta valor a su negocio y que lo adopte per se, por sí sola, no porque sea una imposición. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema que pongamos de CRM o los procesos que pongamos de CRM, de cualquier cosa en general, pero en especial de CRM, serán tan buenos como la calidad de los datos que tengamos. Y al fin y a la postre, es el señor que tiene delante al cliente o que lo tiene al teléfono o que lo tiene el correo electrónico el que tiene que coger y poner el correo electrónico del señor, el nombre, el apellido, el DNI, los datos que ha usado dentro del sistema. El CRM no se alimenta solo, lo alimenta una persona. Entonces, si yo a este señor o a esta señora no lo tengo convencida de que esto tiene valor para él, que le va a ayudar, si estamos en la parte comercial, a vender más o a comprar mejor, como decía Javier, o lo que fuere, malamente podrá poner los datos correctos. Y entonces, esta plataforma que habremos montado habrá servido tanto como será tan buena como los datos que tenga dentro. Entonces, es muy importante centrarnos en especial en predicar y en hacer, si es necesario, rollouts por fase, hacer cosas avanzadas para que la organización se vaya convenciendo a sí misma de que esto es una herramienta necesaria. No estoy hablando en especial
de organizaciones pequeñas donde, bueno, pequeñas entre comillas, ¿no? De menos de 3.000 empleados, digamos, ¿no? Donde la línea de ordeno y mando normalmente no funcionará tan bien. Totalmente de acuerdo. Javier, en vuestro Nosotros caso, la implantación la planteamos como un objetivo económico. Bueno, es una buena forma de ver las cosas. Una comisión. Esa es buena, ¿eh? Claro. Pero es muy complicado. Yo al final, mira, yo trabajo con unos 60 comerciales, ¿eh? Los comerciales con los que yo trabajo no dependen de mí directamente, sino son comerciales que pertenecen a los socios. El trabajo en equipo es algo que es como un dogma de fe. ¿Te lo crees o no te lo crees? Es muy complicado, ¿no? Entonces, la forma fue marcando un objetivo que era el reportar una serie de premios a los que iban primero, segundo. En fin, yo vuelvo un poco a lo que decía antes Jorge, que nos hablaba de la utilidad de ERP, aunque sea volver al pasado. Es tan amplia la utilidad de un ERP que es imposible explicar para qué sirve un ERP. Antiguamente, no sé si conocéis, yo los primeros ordenadores que compraba me daban un folleto y generalmente al final del folleto este ordenador puede hacer todo lo que su imaginación sea capaz de pensar, ¿no? Que fíjate, sería una patata comparado con esto. Pues con un CRM es lo mismo. Un CRM es todo lo que tu imaginación y tu pensamiento necesita, porque sirve prácticamente para todo. Para todo. Totalmente de acuerdo, pero en vuestro caso, por ejemplo, la entiendo porque has comentado que sí, que es una cuestión objetivo comercial, era objetivo económico el tema de implementarlo, pero lo impulsó la dirección, entiendo, y lo fue implantando en todos los departamentos. Porque sí que yo entiendo que culturalmente la principal barrera es una barrera cultural. Es decir, es una barrera de convencer a todo el mundo para que todo el mundo empuje en la misma dirección. Porque... El cliente es mío, la información es mía y si te doy toda la información luego me despides, ¿no? Correcto. Yo creo que esto nos encontramos todos como implantadores. Que la idea es el cliente no es tuyo, es de la empresa como conjunto. Si el cliente se siente bien atendido, va a estar aquí más tiempo y tú vas a ganar más dinero, ¿no? En lugar de costar menos el juego, vas a ganar dinero. Al final es todo lo que es el trabajo en equipo. Ahora yo creo que las técnicas de enseñanza hay más trabajo en equipo en los colegios y en las universidades, pero gente, por ejemplo, ya de mi edad, que tenemos cierta edad, el trabajo en equipo era el Real Madrid, el Barcelona y el Atleti. Fuera de ahí no había trabajo. Era cada uno personalista a todos nos gusta ponernos la medalla. Para mí, la vida es trabajo en equipo, la vida familiar, la vida profesional. Es fundamental el trabajo en equipo. No entiendo la vida sin trabajar en equipo. Una cosa que hicimos nosotros, el eslogan era: el trabajo en equipo genera la máquina perfecta. Y es real. Pero claro, transmitir esto y que la gente lo asuma es muy complicado. Totalmente de acuerdo. Se consigue, ¿eh? Yo lo conseguí, no soy muy bueno. Bueno, oye, lo habéis implantado y de hecho ya veis que el resultado está ahí. Sí. Hay algunas preguntas que tengo al respecto también del tema del CRM, porque cuando hemos hablado de que gestionan datos y además volúmenes muy altos de datos, ¿creéis que la gente es consciente de esta importancia del dato y la gente es consciente de los datos que tenemos como empresas suyas? Porque, bueno, evidentemente nosotros no somos Facebook o no estamos tratando con empresas con el volumen de datos de Facebook, pero sí tenemos estos datos. ¿Esto es consciente el cliente de la información y el valor que tenemos alrededor de este dato? ¿Qué queréis vosotros, José Antonio, por ejemplo? Sí. Hombre, es cierto, ya fuera de lo que viene a ser un CRM, en nuestro día a día estamos cediendo datos desde movilidad, consumo, tendencia, cedemos todo. Pero si damos la parte negativa, que es que nos puedan un poco estar siguiendo en todos nuestros aspectos de la vida, también tiene una parte muy positiva. Y es que esa información nos está ayudando a que recibamos una publicidad más orientada, más afín a tus necesidades,
Y esto trasladado a la empresa lo mismo, le estamos permitiendo a esa empresa que nos mande una publicidad, que nos asesore sobre productos que tiene, que a veces no conocemos, más eficiente. Al final, a la larga, lo que redunda es en más eficiencia, menores tiempos, una respuesta más rápida. Todo eso hace que los negocios salgan con mayor fluidez y vendamos más, que al final es de lo que vivimos. Entonces, pese a que pueda haber ese contrapunto negativo de que cedemos muchos datos, también creo que hay una gran experiencia positiva que viene y todo esto es lo que nos van a ofrecer. Vale, Jorge, tengo una pregunta para ti porque conociendo además que has estado en diferentes sectores, ¿qué tendencias crees que viene en este mundo del CRM? Porque actualmente ya sabemos cuál es la película y lo que hemos estado comentando, cómo implantarlo, pero ahora están surgiendo conceptos como Machine Learning, como bots, como inteligencia artificial. ¿Esto cómo se traduce? ¿Se traduce en algo dentro del CRM? ¿Cómo funciona esto? Sí, pues mira, Eduardo, básicamente se traduce en la personalización, ¿no? Como te comentaba, cuando el CRM viene acompañado, por ejemplo, de un data lake, donde tenemos la visión 360 del cliente, que suelen venir también asociados con herramientas de analítica avanzada, R, Python, etcétera, para hacer este tipo de segmentaciones, el scoring y demás, pasamos a un nivel de personalización. O sea, ya la empresa puede hablar a través del CRM, como algunas soluciones comerciales que todos conocemos, que tienen un marketing cloud muy potente, pueden hablar de tú a tú con el cliente en función no solamente de su histórico, sino de lo que con una cierta precisión va a hacer. Incluso si nunca lo ha hecho antes, conociendo a clientes o a segmentos parecidos a este cliente, podemos prescribirle productos, experiencias, servicios que le van a encajar, ¿no? Luego se puede medir con métricas como el NPS o con revenue, pero vamos hacia eso, vamos hacia la ultrapersonalización. Como comentaba José Antonio, la ultrapersonalización puede, si está bien gestionada, puede ser muy beneficiosa para la compañía y también para el cliente, porque bueno, le impactamos con el mensaje que necesita, en el momento que necesita y, digamos, con el contenido que necesita. Pero si no se gestiona bien, pues puede ser muy dañino para ambos, para la empresa y para el cliente. Para el cliente porque lo vas a quemar y para la empresa porque vas a perder el cliente. Pero ahora mismo, digamos que la conjunción de todas estas tecnologías, cloud, CRM y analítica avanzada va hacia la personalización, ultra personalización. Perfecto. Horacio, Sí, ¿tú ¿puedo? Sí, disculpa. Sí, te iba a añadir lo siguiente. A mí me parece, estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge, de la visión de hacia dónde vamos en el CRM. Y esto, yo añadiría un matiz, que es que depende mucho de qué tipo de compañía estemos hablando. Es extraordinariamente distinto el uso de un CRM barra software, digamos, adicional o estrategias adicionales en una compañía que va a un negocio de consumidor donde sus clientes se miden por decenas o incluso cientos de miles o incluso más. Las necesidades que tenemos son completamente distintas a una compañía que va al negocio de empresa a empresa, del B2B, donde sus clientes se miden por centenas o incluso miles, ¿no? Es completamente distinto. Entonces, quería aportar la visión de esto último, que es donde yo más experiencia tengo últimamente. Lo que me estoy encontrando más es que las plataformas, ya no tanto a nivel de estrategia de CRM, sino a nivel de plataformas, las plataformas están cada vez, como decía Javier antes, intentando hacer más cosas, ¿no? ¿Qué no se puede hacer con un CRM? ¿No? O qué no se puede hacer con un RP, ¿no? Entonces, como al final los fabricantes de plataformas están yendo cada vez más a integrar toda la cadena de valor dentro de su plataforma, lo que nos estamos encontrando es solapamiento, y por eso compañías como la tuya, Edu, tienen tanto sentido, ¿no? Que nos ayuden a elegir solapamiento de funcionalidades entre las 2 o 3 plataformas o 4 plataformas que tengamos en el core de nuestra compañía, ¿no? A lo mejor estamos haciendo un negocio de, no sé, 200 o 300 millones de euros al año y nos encontramos que tenemos un RP por un lado, un CRM por otro, un MRP por otro, una plataforma de email marketing, y tenemos varias cosas y en el fondo estamos de alguna manera teniendo conocimiento disperso a través de las distintas plataformas, porque ahora
a lo mejor pues la funcionalidad que hace el ERP también la hace el CRM o al revés, ¿no? La funcionalidad que hace el CRM también la hace el ERP, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a ir hacia una especie de aclaramiento, no sé si es la palabra correcta en castellano, aclaramiento de esta situación, ¿no? Donde probablemente o converjamos todos en plataformas más digital workplace, ¿no? De plataformas donde yo puedo meter toda mi compañía, o bien nos centremos en plataformas de súper nicho para hacer cada una de las cosas y que yo sé que esto solamente me va a servir para esto, ¿no? Entonces vamos a ir hacia una estrategia de separación de funcionalidades. ¿Cuál va a ganar? No tengo ni idea. Pero creo que este dilema que tenemos, este problema que tenemos hoy, lo vamos a ver resuelto en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Yo creo que además hila mucho con lo que dijo José Antonio sobre el tema de que no tienes por qué ser sí, es verdad que hay dos tipos de soluciones, las que quieren hacer todo o las que realmente son especialistas haciendo algo. Entonces, esto, ¿cómo lo conjugáis vosotros, José Antonio, a nivel de solución de software? Porque sí que es un movimiento que estamos viendo que es interesante. Sí, nosotros en ese aspecto, hablando ya más sobre nuestra herramienta, lo que estamos haciendo es crear APIs que permitan comunicarse con otros servicios. O sea, a través de servicios poder integrar con otros nichos muy específicos o muy especializados en email marketing, como decía Horacio, en cualquier otra área de negocio. Exacto. Lo importante es que se comuniquen estas áreas. ¿Por qué? Porque la herramienta perfecta no existe. O sea, la herramienta perfecta es aquella que el cliente se encuentra a gusto y tiene lo que necesita. Y hoy en día, la verdad que hay grandes proveedores de software que están desarrollando aplicaciones muy potentes y muy específicas en áreas de negocio que no se deben de desechar porque tú hayas desarrollado otra plataforma. Lo que tienen que hacer es hablarse entre ellas y dejar a cada usuario que interactúe con la que más a gusto se sienta en su parcela de negocio. Si conseguimos a lo mejor que entre ellas se hablen y compartir esa información, que lo mismo que hacía el comercial, que decía el cliente es mío, nosotros ahora queremos hacer lo mismo, el dato es mío. Bueno, si al final el dato está ahí, lo vamos a conseguir por un sitio o por otro, ¿por qué ponernos trabas? Vamos a flexibilizar esa parte, compartirla. De ese modo yo creo que todos salimos ganando porque si el cliente está contento va a seguir utilizando nuestros servicios. Totalmente de acuerdo. Vale, yo creo que se me han acabado las preguntas respecto a CRM, por lo menos en esta fase de implantación. Así que, bueno, quería agradeceros a todos el haber participado en el encuentro. Yo creo que ha sido muy interesante. Han salido, hemos aportado, yo creo que bastante valor a las empresas que estén en esta fase de implantar, de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que plantear. Tenemos también el ejemplo de Javier, que yo creo que es una experiencia real de alguien que ha implantado un CRM y ahí están los resultados, ¿vale? A pesar de que haya o no haya EPIs en el mercado por pandemias y demás circunstancias. Y invitaros a que, bueno, os enviaremos toda la información y muchas gracias por haber participado. Yo creo que hemos aportado valor, así que estamos en contacto y gracias a toda la audiencia, que ya saben dónde tienen SoftTweet y dónde están cada uno de los expertos que nos han acompañado hoy en este encuentro digital. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Perfecto. Un saludo. Gracias.